El viejo Hollywood estaba lleno de glamour, pero detrás de esas cortinas llenas de destellos brillaban egos más grandes que los marquesinas de neón. Por cada sueño tejido en luz plateada, una pesadilla de jefes de estudio acosadores, directores sádicos y estrellas divas rondaban los estudios, destruyendo carreras, arruinando vidas y demostrando que la fama y la decencia raramente comparten el mismo camerino. En esta cuenta regresiva, exponemos a las 20 personas más detestables del viejo Hollywood. Louis B. Mayer. Louis B. Mayer, jefe de estudio y padre autoproclamado de cada actor con contrato. En la superficie, irradiaba calidez paternal, organizando cenas de acción de gracias y dando consejos de tipo paternal. Sin embargo, los actores pronto aprendieron que el afecto era una correa. Mayer mantenía a las estrellas con salarios de hambre mientras recaudaba millones. Dictaba su color de cabello, vida amorosa, incluso el tamaño de su cintura, y despedía a cualquiera que se atreviera a ganar un kilo. Una vez redujo a Judy Garland a llanto, llamándola su pequeña jorobada. Detrás de puertas de caoba cerradas, manejaba expedientes más gruesos que los guiones. Detectives privados rastreaban romances, abortos y borracheras para que Mayer pudiera chantajear a los artistas a firmar renovaciones injustas. Cuando una joven debutante se resistió a un avance en el sofá de casting, Mayer reasignó sus papeles de la noche a la mañana. Los directores que luchaban contra los cortes creativos veían que sus películas eran archivadas para una revisión posterior, un código para el olvido. ¿Por qué la corona como el rey más desagradable de Hollywood? Porque el férreo control de Mayer moldeó el desequilibrio de poder tóxico de toda una era. Vendió el sueño americano mientras aplastaba a los soñadores que lo crearon. Prueba de que una sonrisa amable puede ocultar las garras más afiladas. Harry Cohn. Si Mayer era terciopelo, Harry Cohn era alambre de púas. El jefe de Columbia Pictures patrullaba su lote con una pistola en la cadera y un oído atento al chisme. Humillaba públicamente a los empleados, ladrando: "No eres nada sin mí", a las estrellas que acababa de promover. El teléfono de la oficina de Cohn tenía 2 botones, verde para buenas noticias y rojo para despedazarlos. La mayoría de las llamadas eran rojas. Rita Hayworth, la joya de la corona de Columbia, llamó a Cohn un monstruo después de que él ordenara a los camarógrafos seguir filmando cuando su vestido se rasgó, y luego proyectara el metraje para los ejecutivos masculinos. Los directores soportaban diatribas llenas de palabrotas. Algunos se desmayaban, otros renunciaban. Un guardia una vez encontró a Cohn arrancando páginas del guión de un guionista, gritando: "Esta basura ofende a mi papel higiénico". Sin embargo, la crueldad dio sus frutos. Las ganancias de Columbia se dispararon. ¿Por qué etiquetarlo como un gran imbécil? Porque Cohn demostró que el éxito no excusa el sadismo. Dirigía su estudio como un taller clandestino, dejando un rastro de espíritus rotos más largo que el paseo de la fama de Hollywood. Jack L. Warner. En Warner Bros., la lealtad era un camino de una sola dirección. El cofundador del estudio, Jack L. Warner, sonreía para las fotos de los periódicos mientras vendía en secreto las acciones de sus propios hermanos a sus espaldas en 1956. La traición le otorgó el control total. Luego despidió a empleados de larga data que se habían puesto del lado de los otros Warner. A los actores no les fue mejor. James Cagney tuvo que demandar 2 veces por un pago justo. Olivia de Havilland luchó contra una extensión de contrato que Warner intentó engrosar con tiempo de suspensión. Jack retalió difundiendo rumores de que era difícil, casi poniéndola en la lista negra. Durante la Segunda Guerra Mundial, impuso jornadas laborales de 12 horas, embolsándose bonos patrióticos de propaganda mientras maldecía a las estrellas perezosas que querían servicio en el frente. ¿Por qué se considera uno de los más desagradables de Hollywood? Porque Warner envolvía la traición con encanto, demostrando que la daga más mortal es la que nunca ves hasta que está en tu espalda. A Alfred Hitchcock. El público gritó al ver Psycho. Las actrices gritaban a Alfred Hitchcock. El talentoso director veía a los actores como ganado, calificándolos como refrigeradores para mantener las emociones frías y controladas. En Los pájaros, ordenó que lanzaran gaviotas y cuervos vivos a Tippi Hedren durante una semana, negándole equipo de protección. Su cara fue arañada. Un médico insistió en detener la filmación. Hitchcock rodó de nuevo después del almuerzo. Enviaba a Hedren regalos de champán con notas obscenas y luego saboteaba su carrera cuando ella lo rechazaba, encerrándola en un contrato exclusivo y negándose a darle papeles. Grace Kelly recordó haber sido obligada a repetir una escena de beso con Cary Grant durante más de 100 tomas para que Hitch pudiera captar el suspiro perfecto. ¿Por qué la etiqueta de idiota? Porque detrás de cada obra maestra hay una estela de heridas emocionales, mostrando que la genialidad no otorga licencia para romper a las personas, como si fueran props. Otto Preminger. Otto Preminger, nacido en Austria, llevó la elegancia europea y mano de hierro a Hollywood. Él abofeteó a Gene Seberg para provocar lágrimas en Cinquain y ordenó azotes repetidos a Dorothy Dandridge en Carmen Jones hasta que su espalda sangrara. Los miembros del equipo susurraban: "Recen por cobertura de nubes. Odia la luz del sol, casi tanto como a los actores".
Preminger disfrutaba de la humillación pública, proyectando los diarios solo para detenerse en la peor toma de un actor y estallar en carcajadas fingidas. Cuando el productor Daryl Zanuck sugirió un trato más suave, Preminger ladró. Los contraté para que sintieran dolor. Sus películas rompían límites, pero sus métodos llevaban al límite a las personas. Está clasificado aquí porque la audacia artística no excusa la crueldad, y pocos ejercieron la crueldad con tanto estilo teatral. Joan Crawford. El glamour fuera de la pantalla ocultaba el temperamento volcánico de Joan Crawford. Exigía que sus coprotagonistas la llamaran señorita Crawford, incluso los amigos. En Mildred Pierce, saboteó a su rival Anne Blade al llenar su vestuario con pesos antes de una escena acuática, observando con regocijo el esfuerzo de Blade. La hija adoptiva de Crawford, Christina, más tarde escribió, «Queridísima mamá», alegando golpizas con perchas de alambre y maratones de limpieza a medianoche. ¿La defensa de Joan? La disciplina construye el carácter. Los miembros del equipo la recordaban limpiando los sets con toallitas de alcohol, gritando por motas de polvo. ¿Por qué está en esta lista? Porque bajo la sonrisa de labios rojos había un iceberg de inseguridad que congelaba a cualquiera que se acercara demasiado, demostrando que el estrellato puede ocultar profundas venas de maldad. Bing Crosby. Las audiencias de radio se derretían ante el suave barítono de Bing Crosby, pero sus 4 hijos recordaban a un sargento instructor. Gary Crosby describió ser azotado con cinturones con puntas de metal por infracciones menores. El amor de papá era la disciplina, escribió, y tenía mucho amor para dar. Los compañeros de reparto no se salvaron. En White Christmas se burlaba de las improvisaciones de Danny Kaye al calificarlas de trabajo de payaso, exigiendo repeticiones. Llegaba horas tarde, encogiéndose de hombros y diciendo, «Las cámaras esperan a Crosby». Cuando un operador de micrófono boom dejó caer el equipo, Bing ordenó que despidieran al hombre en el acto y lo reemplazaran antes del almuerzo. El desapego helado de Crosby le valió el apodo de Old Stone Face entre los músicos. ¿Por qué mencionarlo aquí? Porque detrás del espíritu festivo había un padre y colega cuyo frío podía congelar el Polo Norte, Frank Sinatra. Mucho antes de que los flashes de los paparazzi capturaran momentos de colapso, Frank Sinatra convirtió los berrinches en una forma de arte. En los clubes nocturnos llenos de humo de la década de 1940, chasqueaba los dedos para pedir servicio. Si un camarero dudaba, Frank lanzaba insultos, a veces puñetazos. Arrojó un vaso al periodista Lee Mortimer por publicar rumores sobre la mafia. Los fragmentos dejaron puntos de sutura. Cuando la columnista Dorothy Kilgallen bromeó diciendo que su voz sonaba cansada, él le envió un pastel en forma de lápida con la inscripción RIP. En los sets de filmación, el cantante ejercía su influencia como si fueran unos nudillos de bronce. Desde aquí a la eternidad, exigió al director Fred Zinnemann reescribir escenas para agrandar su papel. Las negativas se encontraron con amenazas estruendosas de llamar a los muchachos del centro. El equipo sabía que eso significaba a sus amigos del Rat Pack. O peor, los supuestos amigos del inframundo que financiaron sus primeros conciertos. ¿Por qué la mala fama? Porque Sinatra creía que el encanto exoneraba la crueldad. Serenó a Estados Unidos mientras destrozaba a cualquiera que bloqueaba los reflectores, demostrando que las voces aterciopeladas pueden ocultar un borde muy áspero. Errol Flynn. A los cinéfilos les encantaba la sonrisa despreocupada de Errol Flynn mientras esgrimía enemigos en Capitán Blood. Fuera de pantalla, destrozó reputaciones. Flynn organizaba ruidosas fiestas en yates con licor de contrabando y citas menores de edad, ganándose la frase "In like Flynn", después de que 2 adolescentes lo acusaran de violación estatutaria en 1942. Superó los cargos, bromeando que el juicio fue una gran publicidad. Los miembros del equipo en The Seahawk recordaron a Flynn luchando con espadas borracho contra extras, derramando sangre real por diversión. Cuando Olivia de Havilland se resistió a sus manos errantes, Flynn clavó su disfraz a una pared del set y se fue, dejándola luchando. Sus bromas llenaban el Warner, serpientes vivas en los camerinos, puros explosivos dados a los operadores de cámara. Flynn se gana el estatus de idiota porque trataba la vida como una broma perpetua. No importa las bajas, convirtiendo la caballerosidad en un chiste y dejando un escándalo tan profundo como el corte de un alfanje. John Wayne. Para millones, él era la encarnación de la dura virtud americana, pero la personalidad de John Wayne detrás de cámaras tenía un lado cruel. Ridiculizó a su coprotagonista Maureen O'Hara por insistir en recibir menos bofetadas durante McClintock, gritando, «Las mujeres de verdad pueden aguantar». Golpeó al director Robert Aldrich en el día más largo después de una disputa de escenificación, gruñendo. ¿A mi manera o el camino? La entrevista de Wayne en Playboy de 1971 cimentó su legado de ser un imbécil. Desestimó las reparaciones por la esclavitud y llamó egoístas a los nativos americanos por conservar las tierras. Esas palabras provocaron boicots, pero Wayne insistió, presionando a los estudios para que incluyeran en listas negras a los llorones antiamericanos. En el set, usaba su figura de 1,94 m para intimidar a los colegas, acorralando al actor Christopher Mitchum en un granero de utilería y advirtiendo, «Si me eclipsas,
Estás terminado. ¿Por qué coronarlo aquí? Porque la imagen de héroe más grande que la vida de Wayne, una intolerancia enmascarada, manejada como un hierro candente, marcando carreras e ideales por igual. Walt Disney. Main Street, Estados Unidos, resplandece con fantasía. Sin embargo, su arquitecto, Walt Disney, gobernaba con helada precisión. Animadores en el estudio Hyperion trabajaron horas extras no remuneradas. Cuando organizaron una huelga en 1941 por salarios justos, Walt los tildó de comunistas, contrató detectives Pinkerton y proyectó fotos de los huelguistas en la pared de la cafetería para que los leales pudieran abuchear. Dentro de las salas de historias, enfrentaba a los artistas entre sí, elogiando un boceto y luego destrozándolo antes del almuerzo para ver cómo se retorcían los egos. La actriz de voz Adriana Caselotti nunca recibió crédito ni regalías por Blancanieves. Disney insistía en que el anonimato preserva la ilusión. Credenciales de imbécil, cultivó la magia en la pantalla mientras exprimía el sudor de los magos, demostrando que un silbido alegre, mientras trabajas, puede ahogar los gemidos de los sobrecargados de trabajo. Daryl F. Zanuck, el magnate de 20th Century Fox. Daryl F. Zanuck llamaba a la hora de las audiciones por la tarde. Las actrices eran convocadas a su bungalow. Las secretarias registraban quién se quedaba más tiempo. La estrella Marilyn Monroe bromeó más tarde. Sabía dónde se prometían los papeles. El sofá. Rechazar significaba papeles cortados o pospuestos para una revisión de guión que nunca llegaba. Las diatribas de Zanuck eran legendarias. Estalló contra el director de fotografía, Leon Shamroy, por el enfoque suave, rompiendo un exposímetro y gruñendo: «Suavizaré tu cráneo». Durante el día más largo, reemplazaba a los directores semanalmente, enviando telegramas que comenzaban: «Eres despedido. Genio». Su estatus de patán proviene de convertir el poder en depredación, demostrando que las puertas del estudio no se cierran a la oportunidad, sino al consentimiento. Howard Hughes, multimillonario. Howard Hughes produjo Hell's Angels, con presupuestos altísimos y excentricidades igualmente descomunales. Instaló espejos bidireccionales en los camerinos de las actrices por motivos de seguridad y luego revisaba personalmente el metraje. Ordenó que el sostén de Jane Russell fuera diseñado para acentuar su escote. Cuando ella se negó a usarlo, amenazó con un litigio. Hughes compró RKO Pictures y luego desapareció de la vista de los ejecutivos durante semanas, enviando memorandos a las 4 de la madrugada exigiendo que se volvieran a rodar películas enteras porque las nubes parecían lúgubres. El personal acuñó la frase «tiempo de Hughes», un limbo interminable donde los cheques de pago y la cordura se evaporaban. ¿Por qué está aquí? Porque su genio obsesivo se convirtió en vigilancia obsesiva, transformando la creatividad en una jaula claustrofóbica para todos los que estaban bajo contrato. Charlie Chaplin. El vagabundo en la pantalla era adorable. Detrás de la cámara, Charlie Chaplin cortejaba la controversia. A los 35 años, se casó con Mildred Harris, de 16 años. Luego con Lita Gray, de 16 años. Ambas uniones vertiginosas que terminaron en batallas legales por infidelidad y coerción. Los documentos de divorcio de Gray alegan que Chaplin exigió que ella abortara embarazos que amenazaban los horarios de filmación. En Luces de la Ciudad, forzó 500 tomas de una sola escena, gritando «¡Hazlo de nuevo!», hasta que la actriz Virginia Cheryl lloró. La despidió a mitad de rodaje, volviendo a contratarla solo después de darse cuenta de que rehacer las escenas costaba más. Los archivos del FBI muestran que Chaplin sobornó a funcionarios de inmigración para silenciar reclamos de paternidad, lo que llevó a J. Edgar Hoover a considerarlo moralmente cuestionable. Chaplin aparece en esta lista porque detrás de cada tambaleo conmovedor había un titiritero tirando de los hilos, incluso cuando los hilos eran vidas humanas. William Randolph Hearst. Mucho antes de que los magnates de los medios se convirtieran en memes, William Randolph Hearst usaba la tinta como artillería. A finales de la década de 1930, su cadena de periódicos, estaciones de radio y noticieros podía hacer o romper cualquier titular, estudio o estrella. Cuando el prodigio de 25 años, Orson Welles, creó Ciudadano Kane, una sutil crítica al ego de Hearst, Bel Air explotó. Lanzó editoriales llamando a la película basura comunista, amenazó con retirar publicidad de los cines y ordenó a la reina del cotilleo, Louella Parsons, que enterrara la película. Las tiradas que mencionaban a Kane desaparecieron misteriosamente. Los reporteros que lo alabaron perdieron sus áreas asignadas. La presión funcionó. Los ejecutivos de RKO entraron en pánico, reduciendo su estreno a unas pocas ciudades. Durante décadas, la obra maestra languideció en el limbo de taquilla, todo porque el orgullo de Hearst eclipsó la libertad artística. La tiranía de Hearst no se limitó a los proyectores. Controló minuciosamente la carrera de su amante Marion Davies, comprando sesiones de fotos enteras para que no se filtraran ángulos poco favorecedores. Los tramoyistas bromeaban diciendo que temían más la llamada telefónica de San Simeón que cualquier carta de despido. Si Hearst se quejaba, las regrabaciones comenzaban al amanecer. ¿Por qué se le considera uno de los grandes idiotas de Hollywood?
porque demostró que el dinero podía silenciar el arte y la vanidad, podría asfixiar el genio, convirtiendo la fábrica de sueños en su propio feudo personal. Hedda Hopper. Un sombrero con plumas. Una pluma venenosa. Esa era Hedda Hopper, cuya columna diaria llegaba a 35 millones de lectores, más que la audiencia de algunas películas. Hopper se autodenominó la madre confesora de Hollywood, pero las estrellas la llamaban Hatpin Hedda. Elogiaba tu vestuario en el almuerzo de Romanoff, y luego corría a casa para escribir un artículo anónimo en primera plana que torpedeaba tu matrimonio o carrera. Cuando el actor Joseph Cotten le suplicó que matara un rumor que alegaba infidelidad, Hopper le pidió $10,000 para cubrir los costos de impresión. Él se negó. El rumor se difundió. Durante el Pánico Rojo, se alineó con el Comité de Actividades Antiestadounidenses, tachando a los liberales de comunistas. Un titular de Hopper, Dalton Trumbo, es un comunista. Provocó que el guionista fuera incluido en la lista negra y arruinara su vida financiera. Ella y su rival, Luella Parsons, libraban guerras de columnas tan feroces que MGM programaba estrenos para apaciguar a ambas. Noches alternas para evitar críticas enfrentadas. ¿Por qué está Hopper consagrada aquí? Porque destrozó reputaciones por deporte, demostrando que en el viejo Hollywood, el arma más letal no era la metralleta de un gángster, sino la cinta de máquina de escribir de un reportero impregnada de veneno. Cecil B. DeMille. El público se quedó boquiabierto con la división del Mar Rojo en los 10 mandamientos. Los extras se quedaban sin aire, bajo la estricta disciplina de Cecil B. DeMille. Para crear una tormenta de arena, empaquetó escorpiones y cobras en gigantescas máquinas de viento. Varios actores dejaron el set cuidando picaduras y quemaduras. Un extra que llevaba una antorcha tropezó, incendiando el disfraz de un niño. DeMille continuó rodando mientras el maquillador Frank Westmore desgarraba el vestido en llamas. Cuando el director, que entonces tenía más de 70 años, sufrió un leve ataque al corazón al escalar un decorado de 12 metros, descansó brevemente, pidió una escalera y terminó la toma. Su mantra. El espectáculo continúa. Sobre mi cadáver, si es necesario. Los espectáculos de DeMille a menudo se convertían en caos. Escenas de inundaciones que arrastraban extremidades, choques de cuadrigas que enviaban a los especialistas a las enfermerías, batallas masivas filmadas con munición real para obtener humo auténtico. El equipo lo apodó CB el Despiadado. Sin embargo, los estudios lo complacían porque los mandamientos de taquilla eran ley. Ganarás beneficios. ¿Por qué incluirlo entre los idiotas de Hollywood? Porque DeMille fusionó el espectáculo con el peligro, convirtiendo las epopeyas del Antiguo Testamento en pruebas reales de fuego, demostrando que la grandeza sin humanidad es solo crueldad dorada. Mickey Rooney. Con una altura de 5 pies y 2 pulgadas, Mickey Rooney no superaba a nadie. Así que compensaba con estallidos volcánicos. En los lotes de MGM, irrumpía en el edificio de los escritores gritando, «¡Trabajan para mí!», antes de lanzar páginas que encontraba poco graciosas. Le hizo una broma a su compañera de reparto Judy Garland, escondiendo peces muertos en los conductos de ventilación de su camerino. Ella respondió con lágrimas, él con risas. Las camareras temían su mesa. Un café tibio podría ganarle un plato arrojado contra la pared. La vida personal de Rooney, con 8 matrimonios, excesos de juego y bancarrotas, fue un carrusel de daños colaterales. Se jactaba de sus aventuras con estrellas menores de edad. Luego las desestimaba como cosas de niños. Los biógrafos relatan que los chóferes renunciaban en masa después de que Rooney escupiera jugo de tabaco en el parabrisas durante los embotellamientos. ¿Por qué etiquetarlo como un imbécil? Porque detrás de la sonrisa de vecino amistoso se escondía un matón que confundía el caos con carisma, dejando a sus colegas exhaustos y a la audiencia sin enterarse. Inicia sesión o regístrate para ver. Jerry Lewis. El maestro de las comedias slapstick, Jerry Lewis, idolatraba las caídas cómicas. Pero detrás de las risas acechaba la amenaza. La actriz Karen Sharp recordó que Lewis cerró con llave la puerta de un camerino, la manoseó y luego la excluyó de las conversaciones en el set cuando ella se apartó. Hope Holiday describió que él se masturbaba abiertamente durante los ensayos. Después de que las miembros femeninas del reparto protestaron, Lewis instituyó una regla. Nadie habla a menos que el rey hable primero. El equipo soportó diatribas llenas de veneno por señales mal sincronizadas. Un técnico de iluminación renunció después de que Lewis rompiera una lente Fresnel y la cargara a la nómina. Improvisaba nuevos chistes en medio de la toma. Luego reprendía a sus compañeros por perderse los momentos que nunca ensayó. Sin embargo, públicamente, predicaba la caridad, organizando teletones con súplicas llenas de lágrimas. ¿Por qué está aquí? Porque el tipo de humor de Lewis tuvo un alto costo humano, mostrando que la sonrisa pintada del payaso puede ocultar los dientes más afilados. Kirk Douglas. Su carisma musculoso convirtió a Kirk Douglas en un titán de taquilla, pero incluso él admitió, probablemente soy el actor más odiado de Hollywood, y me siento bastante bien al respecto. Los directores se preparaban para las batallas.
En Senderos de Gloria, rompió un guión frente a Stanley Kubrick, diciendo: Trenda. Escríbelo de nuevo, chico. Los compañeros de reparto recordaron a Douglas exigiendo primeros planos adicionales, empujándolos fuera de sus marcas para acaparar el centro de la cámara. Fuera del set, caen sombras más oscuras. La hermana de Natalie Wood, Lana, alega que Douglas violó a la estrella de 16 años en el Chateau Marmont en 1955. Un trauma que Wood mantuvo oculto para proteger su carrera. Douglas nunca enfrentó cargos, pero los rumores lo seguían como el humo de un cigarrillo. Se jactaba de pelear a puñetazos con miembros del equipo que se atrevían a cuestionar su puesta en escena. Y una vez rompió una costilla de un doble en Espartaco, encogiéndose de hombros y diciendo: parecerá real. ¿Por qué finalizamos nuestra lista con Douglas? Porque él encarnaba la paradoja de Hollywood, heroico en pantalla, despiadado en la vida, recordándonos que el valor en celuloide puede enmascarar el vicio de carne y hueso. El viejo Hollywood deslumbró al mundo con vestidos brillantes y sueños de la gran pantalla, pero El Resplandor también proyectó largas y dentadas sombras. ¿Por qué volver a sus fechorías? Porque el glamour de la historia a menudo oculta el dolor, y solo al arrancar las cortinas de terciopelo vemos el verdadero costo del espectáculo. Si encontraste estas revelaciones reveladoras, dale a ese botón de me gusta, comparte el escándalo con otros cinéfilos, y suscríbete para más documentales en profundidad que mantienen las luces más brillantes y los rincones más oscuros de Hollywood ardiendo por igual. Hasta la próxima. Mantén tus palomitas cerca y tus ilusiones más cerca.